arrancamos nosotros el programa, decíamos, vamos a hablar hoy de violencia económica. Y por eso le invitamos a Laura Cantore. La voy a presentar bien, es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y directora de Diplomatura en Violencia Económica con perspectiva de género. Laura, bienvenida a Ciudad U. Hola Miguel, gracias y gracias a vos por esta bienvenida. Gracias a vos por venir para hablar de este tema que decimos, lo ponemos en agenda hoy porque nos hacemos esta pregunta. ¿Está la justicia ignorando esta problemática? Tiramos algunos números, pero hay estadísticas y sobre todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica, Laura? Bueno, vamos por el principio. Dale. Cuando hablamos de violencia económica estamos hablando de un hacer o un no hacer que produce un perjuicio económico sobre una mujer o poblaciones LGTBIQ y más, y que lo está realizando alguien que está en una situación de poder y que produce un perjuicio económico, ¿no? Produce daño económico. Con respecto a ¿qué pasa? La violencia económica está en el bloque constitucional de derechos humanos, artículo 75, inciso 22, la CEDAW, digamos, hay un montón de tratados, es un tema de derechos humanos. Erradicar la violencia económica es un tema de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay cosas que están tan naturalizadas que ni siquiera se dicen, ni siquiera se hablan. Nosotros el año pasado hicimos una diplomatura en violencia económica con perspectiva de género y el año pasado existía un solo fallo en la República Argentina en donde se mencionaba la expresión violencia económica. Uno solo. No está identificada, digamos, Tengo una pregunta, perdóname, sí, ¿no? querido. Porque yo veo dos situaciones. Por ejemplo, veo muchos casos de personas, en este caso mayoría mujeres, que dicen no me pasa la cuota, hicimos el acuerdo, no cumple. Pero también veo otros casos de dentro del matrimonio que hay una de las dos personas, que suele ser también el hombre, que la mujer está como que siempre dependiendo si le va a dar o no le va a dar plata, y a partir de eso genera como una manipulación y una dependencia. ¿Y eso no se judicializa? Eso, el tema es el tema de la judicialización. Sí, se judicializan un montón de cosas. La violencia económica no está incorporada, están incorporados, por ejemplo, los alimentos, eso se judicializa por necesidad. Aún así, las estadísticas que está dando la Cava, que mencionaste vos, son patéticas, digamos, el 50% de las mujeres no estaría recibiendo cuota alimentaria. Pero lo que no se alcanza a ver, además de eso, ese es un caso muy formal, muy puntual, lo que no se llega a ver es toda la situación que tiene que atravesar esa mujer, que además de tener que llevar a los chicos a la escuela, darles de comer... Hablemos de esa situación. Te divorcias, sos mujer, te quedás con los chicos, vos no hiciste carrera, tu marido sí la hizo, tenés que comprar el papel glacé y perder muchísimas horas de tu vida litigando porque esto es natural. Y acá viene otro elemento que no tiene que ver solamente con el accionar de la justicia, sino las complicidades sociales. ¿Qué hay alrededor de un incumplidor que tiene ingresos regulares y que no los tiene en blanco? ¿Qué está pasando? Hay complicidades sociales. Vamos a ese ejemplo. Sí. Tiene ingresos que no están declarados. Sí. Entonces dice, yo no puedo O hay un pasar. testaferro. Y entonces él seguramente tiene ese ingreso en negro, pero no hay nada que accione para que él tenga que cumplir. Exacto. Digo, y hay que decir una cosa, no es cumplir en todo caso con la mujer, es cumplir con los hijos además, ¿no? Bueno, en el matrimonio hay tres grandes problemas. Uno de los problemas que rompen una relación. Uno es el amor, otro es el sexo y otro es la economía. Cuando se está yendo en contra de la cuota alimentaria, en realidad con la que se está pulseando es con la mujer. A la que se sigue sometiendo es a la mujer. Claramente, si no pasas cuota alimentaria a una mujer a la que le pediste a su vez que se quedara en la casa a cuidar a los chicos y que aceptó, bueno, no va a tener posibilidades de hacerlo. ¿Con quién estás pulseando? ¿A quién estás sometiendo? A ella. La seguís sometiendo a ella y obviamente que las principales víctimas son los chicos. Pero tenés que ver siempre estas tres variables, ¿no? Sexo, amor y dinero. Y el tema, bueno, está clarísimo y es cierto. Si vos te pones a ver, calculo que la mayoría de la gente va a... La gente se divorcia por esas cosas. Y en esas circunstancias, cuando hablamos de dinero, aunque no haya estadísticas, ¿qué es lo que tenés vos relevado por tu trabajo como abogada? Mira, yo creo que el tema de las cuotas alimentarias es como el caso más evidente de la violencia económica, digamos, probablemente el más abordado, aunque no está incorporada ahí
la violencia institucional, la violencia psicológica, lo que significa para una mujer quedarse sin proyecto de vida porque deberá pasar toda su vida litigando por esta cuota alimentaria. Hay otros supuestos que directamente no existen y que, digamos, que existen y que uno los está viendo porque nosotros los recibimos en la fundación todo el tiempo, que son, por ejemplo, los supuestos de los sucesorios. El tema de los sucesorios, en líneas generales se dice los sucesorios, casi no hay conflicto con los sucesorios porque se llega al sucesorio con todo arreglado. ¿Arreglado cómo? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? ¿Qué situación tuvo la mujer o el hombre subalternizado dentro de este sistema familiar para saber de qué estamos hablando? Si tampoco se va a cumplir con la ley, si tampoco se va a colacionar, es decir, se va a aclarar quién recibió más, quién recibió menos, y los fines del derecho sucesorio no se van a cumplir. Las empresas de familia. El año pasado en la diplomatura lo tuvimos a Santiago Donel. Lamentablemente este año no pudo estar. Y Santiago habló de la familia Macri y de las mujeres de la familia Macri. Las mujeres de la familia Macri, se refiere a las hermanas de los políticos, no iban a las reuniones de directorio. Los que iban a las reuniones de directorio eran los hermanos. Culturalmente, patriarcalmente, estaban excluidas de esto, ¿no? Bueno, esto lo tiene... esto pasa, digo, el ejemplo clave es la familia Macri, digo, pero debe pasar en No, todas bueno, las la familia Macri, como el caso de Dolores Echeverre, con el que nosotros hemos trabajado, tiene el impacto de que es muy vistosa, digamos, son personas famosas. Pero esto pasa en la verdulería de la esquina de tu casa, esto pasa en quién no tiene una abuela a la que le sacaron la herencia o una madre a la que... Esto pasa en todos lados, digamos. Nosotros trabajamos mucho el caso Echeverre, del proyecto Artigas, donde, bueno, para el que no lo conozca, a Dolores Echeverre se le excluye del sucesorio porque sí. De hecho, hasta el año pasado no estaba abierto el sucesorio. Hermana de Echeverre, quien fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Presidente de la Sociedad Rural Argentina Nacional, de Entre Ríos, ministro de Macri, etcétera, etcétera. Dolores fuera del sucesorio porque no quiere la connivencia con los hermanos, quiere lo que le corresponde, etcétera, etcétera, y no acuerda con los haceres de... Estos casos, con lo que hacen los hermanos, ¿no? Estos casos son interesantes porque ponen luz sobre lo que mi vecina de la esquina o tu abuela o la mía seguramente no tendrían la visibilidad que tienen estos casos, pero esto atraviesa toda la sociedad. La mujer, el hermano gay, la hermana lesbiana, el hijo trans, etcétera, 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 son sujetos que los comercialistas llaman, los tienen identificados y dicen el hijo excluido, ¿no? El hijo con el que no se quiere saber nada. ¿Por qué? Pero esto implica no solamente un problema del Poder Judicial, porque esto es complicado de probar, sino prácticas sociales en donde a nosotros, por ejemplo, nos llega a la fundación la gente en estado de mucha angustia y de mucha indefensión, porque no está instalado, arreglate, aguantate, más vale un mal arreglo que Claro. Guay, ¿por qué? Laura, gracias por venir. Nos queda mucho para seguir charlando. Recordemos que estás en la diplomatura. La fundación es el nombre de la puerta. La fundación se llama Una Puerta. La diplomatura de violencia económica se hace con la Universidad Nacional de Villa María. Están abiertas las inscripciones y los esperamos con muchísimo gusto. Gracias por venir. Gracias por ¿Vendrás otra invitarme. vez? Y cuando me pidas. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Laura. Gracias. Random TV y hay más Ciudad U, ¿eh?